Buenas tardes, compañeros. La clase de hoy es edema, una clase pequeña, pero que es importante porque edema lo vemos con mucha frecuencia. Si quisiera que, para poder empezar, que me dijeran si se escucha adecuadamente. Doctor Flores, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí se escucha, pero de nuevo hay problemas con la asistencia. No te escucho bien. Sí se escucha, se le escucha bien a usted, pero hay problemas de nuevo con la asistencia. Solo deja el ingreso de 25 alumnos. No te escucho bien, de veras. ¿No me escucha, doctor? Doctor, buenas Voy a tardes. poner todo el sonido porque no te escucho. Ahora, doctor, ¿me escucha? Mejor. Ya, Ya, perfecto, doctor. no sé Disculpe. qué tal se escucha para poder empezar. Se escucha bien, pero hay problemas con la asistencia, igualmente que la clase anterior. Solo entra 25 alumnos. No sé por qué. No deja entrar más chicos. Dice Bueno, haremos que... como el otro día, Julio, para poder empezar. Ya, perfecto, doctor, no hay problema. ¿De acuerdo? Sí, sí, doctor, no hay Ya. problema. Empezaremos, pues. Gracias. El camino iremos ingresando los estudiantes que recién se están añadiendo. Empecemos. Sí, el tema de hoy es edema. Y edema, nosotros desde antes del nacimiento estamos rodeados de agua, como pueden ver en este pequeño video. Totalmente rodeados de agua. ¿Ve? Ya. Eso como antesala. Pasamos luego a la definición de edema. Edema es el aumento de líquido en el espacio intersticial. En este caso, el líquido lo ven como bolitas de color azul. Pero este aumento de líquido puede ser difuso, a eso le llamo edema generalizado, o puede ser parcial, y a eso le llamo edema localizado. Tengo dos tipos de edema para empezar. Generalizado, luego veremos las características clínicas, y localizado. Ahora, yo puedo preguntar, o preguntarme, ¿cuándo es que clínicamente voy a darme cuenta como examinador que el paciente tiene edema? O incluso el mismo paciente se da cuenta, hay algo anormal. El dato que tenemos es que para que se observe y se palpe el edema, se tiene que acumular líquido en más del 6% del peso corporal. Inicialmente, tú me preguntas, pero ya, está bien, pero antes que se acumule esa cantidad de líquido, que se retenga esa cantidad de líquido, ¿puedo darme cuenta que el paciente está presentando edema? Sí, la respuesta es sí, porque se trata de un paciente que va aumentando de peso sin que haya aumentado la ingesta de alimentos. ¿De acuerdo? Y hay pacientes que van a la consulta por aumento de peso. Una de las probabilidades es que esté reteniendo líquido. Hay enfermedades también como hipotiroidismo que van a justificar eso, ¿no? Continúo. Datos generales. Estoy viendo que el líquido en el espacio vascular y en el espacio intersticial. Vascular, intersticial. Es decir, estamos hablando del extracelular. ¿Dónde va a haber más líquido? Definitivamente en el espacio intersticial, 2/3. Y menos líquido, 1/3 en el espacio vascular. Luego, hay dos compartimientos, uno venoso, arterial. ¿Dónde va a haber más líquido? En el compartimiento venoso, 85% versus 15% del compartimiento arterial. Agregamos un dato. El edema se produce por incremento de líquido, ¿dónde? En el espacio intersticial. Y a veces, ojo, tengan en cuenta, y a veces en el espacio vascular, lo veremos con respecto a qué etiologías. Para memorizar o si es que lo saben ya por fisiología. ¿Cómo calculo el agua corporal total? Depende si es varón o si es mujer. Mujer va a tener menos agua. O si es adulto mayor, también mucho menos agua todavía. Si es varón, peso por 0,6. Si pesa 70 kilos,
multiplico, tengo 42 litros. Si es una mujer, si pesa 60 kilos, multiplico por 0,5, 30 litros. Ahora, si es adulto mayor, varón, ya no será por 0,6, sino por 0,5. Y si es mujer, adulto mayor, más de 60 o 65 años, según la bibliografía, aquí ya no se va a multiplicar por 0,5, sino por 0,45. Vamos ahora a lo que nos interesa, la semiología pura. La semiología pura. Esto es en realidad un esquema diagnóstico, pero yo lo he desglosado. Al final le voy a mostrar completamente todo el esquema diagnóstico, algoritmo, flujograma, como quieran llamarlo. Lo primero que hay que ver cuando un paciente acude a la consulta externa por aumento de volumen del pie o de ambos pies o de las piernas, lo que tienen que ver preguntarse si es que es un falso edema. En realidad en todo. Eso es lo que yo les aconsejo. Ustedes deben hacer enfoques diagnósticos así en algoritmos, en flujogramas, para todos los problemas que van a abarcar en este curso de semiología. Y al empezar, pregúntate, ¿es realmente un problema verdadero o es un pseudo edema, como en este caso? Se trata de mujeres mayores de 35 años con obesidad severa. ¿Cómo te das cuenta? Un falso edema. Es porque, mira, fíjate, los pies no pasa nada. Los pies no aumentan de volumen. La paciente siente que sus piernas, su muslo aumenta de volumen, pero miramos los pies y no pasó nada. ¿Eso qué quiere decir? Que se trata de un acúmulo de grasa. ¿Cómo se llama esto? Se llama lipoedema. Ya les di el perfil del paciente. Pero descartando esa posibilidad, pero hay aún más, ¿verdad? Una parte de los exámenes o antecedentes especiales son la medicación habitual. También yo consideraría, no está aquí, esta lámina, está en otra lámina, pero yo creo que ahí también tiene que estar. Em, pero ya como un edema verdadero, si hemos descartado el pseudoedema y estoy considerando un edema verdadero, yo creo, compañeros, que lo primero que tienen que ver, revisen la medicación habitual y vean, investiguen, lean si estos fármacos potencialmente sospechosos pueden producir el problema. Así he visto en la práctica clínica que una paciente que tomaba carbamazepina y que tenía bloqueo auriculoventricular de segundo grado con indicación de marcapaso, ¿qué hicieron? Le suspendieron la carbamazepina y adiós bloqueo. Ya no necesita marcapaso. Ayer en el conversatorio presentaron una paciente eh, tenía trombocitopenia más visitopenia, trombocitopenia más anemia macrocítica. Y además bradisiquia, hiporreflexia, todo apuntaba a un hipotiroidismo. Pero lo curioso que es que los medicamentos que tomaba, porque tenía como antecedente em, esquizofrenia y también epilepsia, tomaba quetiapina y ácido valproico. Investigando, ácido valproico y quetiapina pueden inducir o pueden exacerbar hipotiroidismo. ¿Se dan cuenta? Le suspendieron, le rotaron, les cambiaron estos fármacos y la visitopenia se normalizó y el paciente empezó a sentirse mejor. Así que no se olviden, al inicio de su esquema diagnóstico debe estar la medicación habitual. Si considero que es un edema verdadero, ya sabemos que esto me voy a dar cuenta si acumula más del 6% de líquido del peso corporal. Aquí estamos viendo una zona de declive. Cuando nosotros presionamos el edema, queda una zona hundida que se llama fobia, porque la presión, en este caso en mi mano, del dedo, desplaza el líquido hacia la periferia. Fobia. El edema generalizado va a tener fobia. A propósito de la fobia, depresión que se produce al presionar el edema de consistencia blanda, o sea, edema generalizado. Vamos ahora a
vamos a catalogar la intensidad de la fobia. La intensidad del 1 al 4. 1, desaparece con rapidez y es leve. 2, un poquito más profunda y desaparece luego 10 segundos. Ya 3 y 4 hay una deformación. No solamente hay hundimiento, sino hay deformación. 3, demora en remitir 1 o 2 minutos. Y 4, demora por lo menos 5 minutos. ¿Ya? Entonces, esos son los grados, como consignar los grados de fobia. Vamos ahora, continuamos con nuestro esquema. ¿Cómo voy a diferenciar? Y es lo primero, cuando ustedes se enfrenten a un paciente con edema, pregúntense, ese edema, luego que han descartado que sea un pseudoedema, por cierto, ¿no? Y han visto los medicamentos que está tomando el paciente también, ¿es generalizado o es localizado? Generalizado. Eh, mm, un ratito quería ingresar, ya no voy a ingresar más compañeros, son los últimos. Creo que también ya son, después de ello no hay más alumnos, creo. Ya, ahora sí ya no ingreso más alumnos. ¿Cómo diferencio edema generalizado de localizado? Uno, el bilateral, generalizado. Unilateral, localizado. Edema no inflamatorio, generalizado. Inflamatorio, con calor, rubor, dolor. Eso es más para localizado. Disminuye con el reposo en cama, generalizado. Tiene fobia, eh, 2 cruces a más, generalizado. El localizado no tiene fobia, o al menos una cruz, a lo sumo máximo una cruz. ¿Hay excepciones en la medicina? Por supuesto que hay excepciones. Podrías preguntarme, pero ¿y puede haber edema localizado que sea lateral? Por supuesto. La respuesta es sí. ¿En qué? Insuficiencia venosa periférica. Insuficiencia venosa periférica, el edema es localizado, es por aumento de la presión venosa solamente en miembros inferiores, pero, pero, es bilateral. ¿De acuerdo? Es bilateral. Seguimos para detallar un poco más el edema generalizado. Es blando, fobia fácilmente 3, 4 cruces, disminuye con reposo, básicamente lo que he estado conversando. Ah, esto sí no lo he dicho. En los pacientes que están postrados, que están permanentes en cama, ahí el edema por efecto de la gravedad va a estar presente en la zona de declive. ¿Cuáles son las zonas de declive? El sacro, las pantorrillas, los tobillos. Otra cosa más, no hay que confundirse cuando nosotros decimos edema generalizado, no vayan a pensar que realizado todo el cuerpo es hinchado. No, no es así. Lo que significa edema generalizado que es producto de un aumento global de líquido en el espacio intersticial. Puede ser cardíaco, puede ser renal. Por ejemplo, acá vemos que el paciente tiene edema en los pies y las piernas, solamente en los pies y las piernas. En cambio, este otro paciente está totalmente edematizado, tiene edema en la pared abdominal, debe tener ascitis, gran edema en los genitales. Ambos son edema generalizado, pero el segundo es un edema generalizado severo. ¿Y cómo se llama edema generalizado severo? Se llama anasarca. De repente ya has escuchado ese término, anasarca. Anasarca es un edema generalizado severo que llega hasta dónde? Llega hasta las serosas. El paciente además tendrá ascitis, tendrá efusión pleural, sobre todo del lado derecho o bilateral, y efusión pericárdica. Eso es anasarca. Tú me preguntas, ¿cuál será la causa más frecuente de anasarca? Yo diría insuficiencia cardíaca. Después, síndrome nefrótico. De todas maneras, síndrome nefrótico. Después, enfermedad renal crónica avanzada. Lo que le decía, y esto debería estar en mis primeras diapositivas. La próxima ya lo voy a reorientar el orden de esas láminas.
No se olvide, al inicio, medicación habitual, qué fármacos está tomando y que potencialmente pueden ser la causa del edema. Corticoides, claro que sí, retención de agua, estrógenos en las damas, los calcio antagonistas como amlodipino es un medicamento para la hipertensión arterial y molesta mucho a las pacientes que efecto secundario es edema. Beta bloqueadores y los AINES son los medicamentos que se consumen muchísimo en el mundo. Los fármacos que más se confunden en el mundo son antidepresivos, de ahí siguen los AINES. Continúo ahora. Ya estoy planteando que es un edema generalizado. Ahora tengo que ver si es cardíaco, hepático, renal o carencial y tal vez misceláneas también. ¿De acuerdo? Cardíaco, hepático, renal. ¿Y cómo yo voy a saber qué es cardíaco, es hepático, es renal? Porque las características más o menos son similares de todo edema generalizado. Entonces tengo que buscar puntos claves, síntomas claves, signos claves de edema cardíaco. En ese caso, que el paciente duerme con 2 o 3 almohadas, si no, se ahoga. Eso es todo. Y hablando un poquito de examen físico en base a la evidencia, una sensibilidad que llega hasta el 95% y una especificidad hasta el 93%. Es importante. La ortopnia es el síntoma cardinal de insuficiencia cardíaca izquierda. Luego disnea de esfuerzo. Y en el examen voy a buscar ingurgitación de la vena yugular externa a 30 grados, cabecera a 30 grados. Tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad. Si el paciente tiene edema generalizado, lo he catalogado por todo lo expuesto que es un edema generalizado, y tiene además este síntoma y estos signos, ni hablar, edema es cardíaco, facilísimo. Ahí tienen un paciente, este es el signo de Kussmaul. Normalmente la vena yugular colapsa en inspiración y se eleva en expiración. En ese caso, en inspiración se está aumentando, se está elevando. Esto indica hipertensión venosa sistémica. Signo de Kussmaul, de insuficiencia cardíaca derecha. Una pincelada de la fisiopatología. En insuficiencia cardíaca, la hipovolemia, porque hay una disminución del volumen plasmático arterial. Esta disminución va a estimular mecanismos neurohormonales. Estimula el sistema simpático, la vasopresina y el sistema renina-angiotensina. ¿Cuál es la consecuencia de este aumento de hormonas? Un aumento de resistencia vascular arterial y renal. Y finalmente esto lleva a edema por, o mayor edema, por reabsorción de agua o reabsorción de sodio. Hepático. ¿Cuándo considero hepático? Eso es sumamente fácil. Sumamente hepático. Cualquiera se da cuenta que estamos frente a un paciente con cirrosis hepática, cuando ya tiene insuficiencia hepática crónica. Entonces buscamos los estigmas de daño hepático crónico, que los he resumido aquí en esta vista: ictericia, telangiectasias en el rostro, son las famosas arañas vasculares en el rostro, en el tórax, las palmas hepáticas, que son eritema moteado en un fondo ictérico. La contractura Dupuytren, hay una flexión anormal del dedo anular y meñique. La acropaquia, los famosos dedos en palillo de tambor. Asterix o flapping, cuando hay encefalopatía hepática. Ascitis, hiperplasia de parótidas, ginecomastia en los varones, etcétera, etcétera. Con eso, si el paciente tiene eso, ni hablar, y tiene edema que has catalogado como generalizado, ya tienes que es un edema hepático. Solamente para detallar, la palma hepática, semiología en base a la evidencia. Poco sensible, pero específico. Si un paciente tiene eritema palmar y además ictericia, lo considero como un estigma de daño hepático crónico. Si no tiene, no pasa nada porque es poco sensible.
Y las telangiectasias, vean, son dilataciones de capilares que semejan la forma, tienen la forma de una araña, la araña vascular. Luego la citis. ¿Cuándo se dice que hay ascitis? Cuando en el líquido, en la cavidad peritoneal, hay más de 25 mililitros de líquido. Y luego tienen también aquí equimosis, porque el paciente va a presentar coagulopatía. Para ver el ascitis, matidez, percutimos en los flancos del abdomen. Si hay matidez, es más sensible que específico. El signo de oleada, que sería difícil explicarles en este momento, pero recuerden eso, el signo de oleada es, tiene una especificidad moderada, 82%. Aquí vemos se está haciendo una paracentesis a un paciente, como sale el líquido con bastante presión, es un líquido amarillo claro. Pareciera que es un trasudado, tal vez un paciente cirrótico. Y se relajen, para que se relajen, si hablamos de agujas, tengamos en cuenta esto. Así es, si hablamos de agujas. Continuamos. En cirrosis hay algo que destaca, que es que difícilmente van a ver un paciente cirrótico en la anasarca que esté totalmente edematizado. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de líquido se va ¿a dónde? Al abdomen, al espacio intraperitoneal. O sea, el paciente va a estar así barrigón, con el abdomen muy prominente. Eso es típico. Hay una predilección por el líquido por la cavidad peritoneal en los pacientes con cirrosis. A propósito de cirrosis, es el mismo mecanismo de la persistencia del edema cardíaco, ¿no? Estímulo neurohormonal, aumento de resistencia vascular, arterial y renal, reabsorción de agua y sodio. Pero esto va a suceder porque hay una disminución del volumen plasmático efectivo debido a vasodilatación. ¿De acuerdo? La vasodilatación lleva a una disminución del volumen plasmático efectivo y toda la ruta que ya conocemos. Renal. El renal tengo que puede ser síndrome nefrótico, síndrome nefrítico o enfermedad renal crónica. Es importante que ya vayan aprendiendo las tetradas, las tiriadas, que ayudan muchísimo. La tiriada para enfermedad renal crónica es anemia, oliguria y edema. Para síndrome nefrótico, bueno, no conozco una triada clínica, pero la orina espumosa es clave y es fácilmente el paciente hace anasarca. Síndrome nefrítico, hipertensión arterial, la orina hematúrica, color rojo y además el edema. Así yo puedo plantear, y algo que es característico y para las tres condiciones, tanto en RC, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, es el edema en la cara. El paciente al levantarse, al verse en el espejo, nota que su cara está hematizada o que los párpados están hematizados. Y eso es característico de edema renal. En el caso del síndrome nefrótico, va a haber obviamente una pérdida de proteínas por la orina que lleva a una disminución del gradiente de presión oncótica transcapilar y eso lleva a retención secundaria de agua y sodio. También hay una disminución del volumen plasmático arterial efectivo. Después, la, por aumento del gradiente de presión hidrostática transcapilar. El gran mecanismo sería el aumento de formación de líquido, pero por un aumento de gradiente de presión hidrostática transcapilar. ¿Qué causas tenemos? Tenemos cardíaco. Cardíaco, sobre todo insuficiencia cardíaca derecha. Cirrosis o hipertensión portal mejor. Hipertensión portal, síndrome nefrótico por la pérdida renal de proteínas. La cirrosis que mencionaba por menor producción de proteínas, desnutrición carencial. Y esto en misceláneas, mención aparte, mixedema.
¿Qué características tiene el mixedema? Es que es un edema de consistencia aumentada. Digamos que es un edema duro, bilateral, no deja fobia. ¿En qué paciente? Un paciente que tiene que aumentar el sueño, que tiene bradisiquia, que piensa lento, que la piel está dura, color amarillo, o sea, para sospechar en hipotiroidismo. Solamente dos menciones del equilibrio de Starling. La fuerza que lleva a salida de líquido es la gradiente presión hidrostática transcapilar y la fuerza que se opone a la salida de líquido del capilar es el gradiente presión oncótica transcapilar. Lo mismo, el aumento de la permeabilidad va a hacer que salga líquido del capilar. Cuando se mantiene un equilibrio entre estas fuerzas, se habla del equilibrio de Starling. ¿Qué elemento va a reabsorber el líquido que se va acumulando en el espacio intersticial y evita efectivamente que se acumule líquido y que aparezca edema? Es los capilares linfáticos, que van a desembocar ¿dónde? En el conducto torácico de ahí al torrente sanguíneo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el elemento que absorbe el líquido? Son los capilares linfáticos. Hay un dato adicional de la albúmina. Se los digo acá. La albúmina, cuando disminuye la albúmina, va a haber disminución de la presión oncótica, como hemos visto, y salida de líquido al espacio, fuga de líquido, fuga de plasma al espacio intersticial. Tú me preguntas, ¿debajo de cuánto, por debajo de cuánto de disminución de la albúmina sérica ya se presenta el edema? Y es debajo de 2,5. Otro alumno me pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué antes no aparece el edema? No aparece antes el edema porque los capilares están trabajando a full. Estarán trabajando por 2, por 4, por 8, hasta que ya no pueden más. Por debajo de 2,5 ya esta compensación de los capilares ya no se da. Ahora, edema por aumento de formación de líquido, por alergias y por aumento de la permeabilidad. Acá hay un mix. En la primera foto, este paciente tiene lo que se llama angioedema o edema angioneurótico, angioedema mejor. Puede ser alérgico, puede ser por una enfermedad reumática autoinmune también. Justo tengo una paciente que hemos visto con el grupo de práctica, que está en la cama 8, trabajo en sala de mujeres, sala San Andrés, y que tiene lo que está presentando aquí la paciente de la foto: edema en el rostro, en el cuello y porción proximal de los brazos. Le dicen edema en esclavina. Cuando un paciente tiene edema de esclavina, y es más, la paciente ha llegado por el edema, ya ha llegado también porque tiene dolor retroesternal opresivo que se irradia a la espalda. Ahora, si yo uno, lo que estoy haciendo es unidad clínica. Uno, edema de esclavina. El edema de esclavina, ¿qué me dice? Me está hablando de una obstrucción de la vena cava superior. Eso me está diciendo la. Y si tiene dolor retroesternal, ya puedo predecir o plantear que hay un tumor mediastinal. ¿De acuerdo? Todo eso en base a qué? A hacer unidad clínica. Así que el diagnóstico acá sindrómico es síndrome de obstrucción de vena cava superior. Las causas tenemos los tumores mediastinales como timoma, como linfoma y también cáncer de pulmón, el tumor microcítico. Nuevamente la fase es hipotiroidea, paciente aumentada gruesa, que se nota que ha aumentado de peso, no obesidad, por si acaso severa. Hipotiroidismo no es causa de obesidad severa. Puede ser una obesidad grado leve, máximo grado 2. Y que tiene una apariencia así de estar aburrida, cansada, con sueño. Y la piel de color amarillo por exceso de carotenos. Es el mixedema. En este caso, además de edema palpebral inflamatorio, hay congestión de la mucosa, es conjuntivitis. Pasamos ahora, ya para ir terminando, a edema localizado. Edema localizado ya lo hemos descrito al empezar, que es un edema unilateral, generalmente inflamatorio, con excepción
de, por ejemplo, insuficiencia venosa periférica, donde es bilateral, no inflamatorio. No tiene fobia, o si tiene fobia es escasa, y la consistencia podría estar aumentada y no varía con los cambios de posición, no disminuye con el reposo en cama, a diferencia del edema generalizado. Aquí tenemos los mecanismos de edema localizado. Aumento de la permeabilidad, disminución del drenaje linfático, o sea, linfedema, y disminución del retorno venoso. Vamos a explicar rapidito cada uno de estos. Y hay al final, una, un caso clínico. Pero un caso clínico es más video. Yo les digo un par de datos y ustedes deben marcar la respuesta. Los que pueden marcar la respuesta, ¿no? Alergia, por aumento de permeabilidad, alergia, trastorno vasomotor, infeccioso como la celulitis. Acá hay una típica celulitis de brazo y antebrazo. El paciente tendrá fiebre, escalofríos, en el hemograma leucocitosis con aumento de los bastones, que me indica una infección aguda. Le damos el antibiótico y solucionado. Los pacientes que tienen hemiparesia, o sea, una disminución de la fuerza en uno de los semicuerpos producto de un accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular, como quieras llamar, el lado parético se dematiza y se va a dematizar por justo alteración vasomotora. Alteración vasomotora. En este caso, los diuréticos no tienen buena efectividad. Lo que se necesita es fisioterapia. ¿Quieres que remita ese edema? Dale fisioterapia. Trombosis y flebitis. Típico, justo tengo otra paciente también, y los alumnos espero que estén aprendiendo, que tiene edema unilateral, pero más curioso que la paciente tiene 2 años con el edema de pierna, en realidad toda la extremidad derecha, en este caso es izquierdo. Y cuando el paciente tiene edema así unilateral, a ganador yo digo trombosis venosa profunda. Ojo, la trombosis venosa profunda puede dar un edema inflamatorio o un edema no inflamatorio, así que no hay problema. Y puede aparecer también circulación venosa colateral nueva. Y el factor de riesgo son las varices, la insuficiencia venosa periférica y la postración también. Por eso los pacientes postrados deben recibir anticoagulación profiláctica. Flebitis en la zona donde le ponen la aguja de la venoclisis, la vena puede inflamarse, toda esta zona se inflama, es tromboflebitis. em, Se palpa la vena engrosada dolorosa y una zona eritematosa. Paños de agua tibia y un antibiótico suave y se acabó el problema. Eso es resultado de la insuficiencia venosa crónica. Va a producir no solamente salida de líquido al espacio intersticial, sino también de glóbulos rojos, los cuales se degradan y van a dar lugar a un pigmento que se llama hematina. Y la hematina va a dar inicialmente un color rojo, ladrillo, y después ya se va a tornar en una mancha hipercrónica. Hiperpigmentación, un signo de edema crónico. Lipodermoesclerosis es el adelgazamiento de la piel por acumulación de fibrina debajo de esta. Y esta lipodermoesclerosis también es un signo de edema crónico. También el edema crónico va a tener una consistencia aumentada, pétrea. ¿Por qué? Porque se acumulan fibroblastos, por si acaso. La consecuencia de esto es la úlcera tórpida varicosa, que requiere bastante paciencia para tratarla, pero no es imposible. Linfedema es digamos que el edema más grande de todos. Es el edema más severo de todo en cuanto a tamaño, me refiero a tamaño. Es frío, duro. Puede tener causas de cáncer cuando infiltra los linfáticos o también en algunas zonas infecciones. Y por último, entonces aquí ya estamos terminando, justo vamos a terminar.
Paciente tiene edema en miembro superior izquierdo, ¿veo? Edema no inflamatorio, miembro superior izquierdo, tiene una fístula en el antebrazo y también edema en la mitad del cuello izquierdo y en la mitad de la cara. O sea, es un edema en hemiesclavina. Edema en hemiesclavina. No en esclavina, sino en hemiesclavina. Es una paciente con enfermedad renal crónica avanzada y que recibe diálisis por la fístula que está aquí en el antebrazo. Entonces estoy preguntando si este edema les parece que es por la RC o es un edema por trombosis venosa. Así que quisiera que den su respuesta. Podría ser por el chat también, la respuesta. O es un edema renal, porque son pacientes con RC, en TRR, o sea, terapia de reemplazo renal, por fístula arteriovenosa en el antebrazo izquierdo, o edema por trombosis venosa. O sea, de repente esa fístula puede condicionar que se forme un trombo. Así que tenemos 30 segundos para dar la respuesta. Creo que ya deben haber dado su respuesta. Así que avanzo y aparece la misma paciente. Aparece la misma paciente y la respuesta es, si es un edema en mi esclavina, es por obstrucción venosa. Y en ese caso, ¿qué se encontró? Que la paciente, por la enfermedad renal crónica, tenía hipercoagulabilidad, tenía coagulopatía que motivaba la formación de trombos. Y se encontró un trombo en la vena subclavia izquierda. Así que la respuesta es la B. Pero curioso, ¿no? Un edema en hemiesclavina. En cambio, al inicio encontramos o mostramos la foto de una paciente que es muy parecida a la que tengo hospitalizada, pero edema de esclavina con dolor torácico es más para pensar un tumor mediastinal. Acá es diferente. Así que con eso hemos terminado. Les agradezco su presencia. Gracias, doctor. Muchas Mis compañeros gracias. me consultan sobre las PPTs. Sí, los cuelgo en un ratito, Julio. Perfecto, Gracias doctor. por Muchísimas estar gracias, siempre doctor. atento. Y al final está Gracias. esta, para que lo tengan y lo puedan utilizar, el resumen de todo lo que hemos hablado. Ya depende de ustedes si lo utilizan. Listo, entonces vamos a... mm,